como un alfajor. ¿Pero qué iPhone está? Ya, me voy a comprar un alfajor. Ah, bacán. Ah, ya, está grabando ya. Juan Pablo, Quedó todo ¿tu grabado. iPhone qué iPhone es? Sí, ese. ¿Después me lo prestáis el cargador? Ya, vale. No sé cómo se hace eso. Pero hemos tenido casi Sí. Bueno, vamos a empezar. ¿Saben qué? Hay que checarlo un poquito. Ah, sí tengo. Si no, no van a poder. Se le va a perder una parte ahí, ¿viste? Esta, mira. Ah, murió. ¿Qué murió? Alguien apagó la luz. ¿Qué hizo, señor? Apagó la luz y se apagó todo. No, no tiene nada que ver eso con eso. Pero mire, No, pero es la luz. caballero, se pasó. Usted llegó y apagó la luz. Mire, no hay nada, no hay computador. Mira, ya no tenemos electricidad. Tuvimos que empezar de nuevo. Dígame lo que lo hizo. ¿Cuánto le pagaron para hacer eso? A ver. Era un poco para... Pero mate, ¿cómo está? Caballero, ¿estás con problemas acá? Desapareció el curso que había puesto. Ya no está. Esa es una cosa para compararnos directo. ¿Cómo anda?
si no lo soluciona mi compañero, mientras puede llamar a alguien, a un experto. ¿Por qué no te da? ¿Ahí está? Ah, Voy a llamar a alguien. tiene que achicarlo. Lo que podríamos hacer es subir el. Que se vea que se proyecta atrás, ¿no? A ver. Veamos. Está la cortina. Ahí sí que no se puede. Rosy juega con los botones. Ya, Rosy, baja la mano. Se va a dedicar al lado. Pero quería decir que hola, lo vi. Bueno. Mira, sí, se lo arrancó. Bueno, vamos a hablar del... Señora, ¿cómo está? Del metabolismo del fósforo, del calcio y un poquito del magnesio. En realidad, esto habitualmente es un tema más bien compartido con los nefrólogos, pero como las hormonas están muy implicadas, habitualmente yo diría que se encuentra más en endocrino que en nefrología, pero es probable que en nefro vayan a ver algo de esto también. Primero, como siempre en endocrino, el tema, si uno no lo introduce,
queda muy difícil de comprender, así que vamos a tratar de hacer una introducción que puede ser un poco latosa, pero traten de entender para lo que va a venir después, si no van a quedar muy colgados. Habitualmente, cuando uno ve, nosotros reunimos mucho el fósforo y el calcio en una misma situación, y eso es un tema más bien histórico que otra cosa. No es que estén regulados de la misma manera, lo que pasa es que en parte la paratormona regula estos dos elementos, lo mismo que la vitamina D en su función ósea. Entonces es evidente que siempre apareció en la historia de la medicina estos dos iones bastante ligados, pero en realidad no están así, y las funciones en otros órganos que el hueso no están necesariamente ligadas unas con otras. Ahora hay que saber que el calcio y el fósforo están, serían una solución en el organismo, la mayoría del líquido extracelular, en una situación de casi sobresaturación. Entonces también los cambios del calcio y del fósforo tienden a influenciar uno con otro, y también tiene lógica de tratarlos juntos. Hay que saber que el calcio esencialmente se encuentra en extracelular. En intracelular existe calcio, claro, y es muy importante. Ustedes saben que casi todas las secreciones, los segundos mensajeros, usan muchas veces el calcio como un elemento intermediario dentro de las señales intracelulares. También en algunas funciones como la musculatura, el calcio también está implicado en la contracción muscular. Ahora, eso no quiere decir que esté en el citosol intracelular. En el citosol intracelular prácticamente no hay calcio. Está siempre, constantemente expulsado hacia los organelas intracelulares, esencialmente las mitocondrias y el retículo endoplasmático. Por lo tanto, calcio al interior de la célula como tal, libre, casi no hay. Y eso hace que sea un muy buen elemento de señal, porque cuando se abren los canales y queda calcio intracelular, eso es un elemento muy potente de señal de lo que está pasando o cómo se quiere influenciar en las actividades intracelulares. Ahora el fósforo no es el caso. El fósforo se encuentra mucho más en mayor cantidad en el citosol, es el tampón intracelular mayor que nosotros tenemos. La cantidad de fósforo en términos molares es muy parecida entre el intracelular y el extracelular, pero como ustedes saben que el líquido intracelular es bastante más grande, significa que el fósforo al interior de la célula representa un pool mucho más grande que lo que ocurre afuera, y cuando nosotros tenemos que hablar de la cantidad de fósforo del organismo, si hacemos abstracción del hueso, por supuesto, lo que a nosotros nos interesa más bien es el pool intracelular por el rol que el fósforo lleva al interior de la célula, sobre todo como vehículo de ligaciones de alta energía disponibles para la célula, regulaciones de proteínas. Ustedes se acuerdan de todas las cascadas de fosforilación que son importantes en los mensajes intracelulares, lo que hace que nosotros nos gustaría tener una mejor idea muchas veces de lo que está al interior y no siempre está representado por las concentraciones exteriores, y eso ha sido siempre un problema. El calcio en ese sentido hay menos problemas. Ahora hay que saber que esos dos iones se encuentran en su gran mayoría, las reservas están en el hueso. Diría mucho más de la mitad, 80% están por lo menos en el hueso, ya sea el calcio y el fósforo, que son grandes tampones para poder llegar y mantener una concentración extracelular de calcio y fósforo. Las cifras no les importa, no, nadie va a empezar a preguntar cuál es la concentración. Bien, ¿qué ocurre? Habitualmente el calcio, usted más o menos, ojalá, eso no es siempre así, comiésemos más o menos 1 gramo de calcio por día, ojalá. Y se absorbe rápidamente en el duodeno y en el intestino delgado, de manera parcial. Fíjense, mire, del gramo nosotros botamos más o menos 750 hacia las heces como un desecho. O sea, aprovechamos bastante mal el calcio que nos llega, por varias razones, entre otras por saturación de la capacidad de absorción, y también porque el calcio se adhiere a elementos que le impiden absorber.
La absorción alrededor es de 400 miligramos por día y por supuesto siempre en el tubo digestivo ustedes saben que uno pierde componentes que no recupera totalmente. Eso hace que dentro de la cantidad de calcio dando vuelta en el líquido extracelular, esto es el elemento diario, ¿no? de lo que pasa en el día, hay más o menos 1 gramo y ese se va a distribuir de manera activa. No es que el hueso tenga 800 miligramos, sino que hay intercambios diarios de 800 miligramos de ida y vuelta según que haya mucho calcio que viene de aquí o que está necesitando el organismo en su líquido extracelular. Y por supuesto, el riñón, como siempre, en una primera instancia no discrimina mucho y hace pasar dentro de poco, imagínense, porque usted tiene 9000 miligramos de calcio por día que pasan por los riñones, ¿cuánto le quedaría de hueso? En una semana ya lo perdió totalmente. Por lo tanto, él reabsorbe de nuevo prácticamente la totalidad del calcio. El riñón trabaja en una cantidad impresionante. ¿Cómo trabaja? Si usted ve, o sea, 9 kilos de un mineral, o sea, ya es una cantidad contundente a la vista de nuestra vida diaria. Y recoge 8 kilos 750 y en la orina usted no encuentra más que 250 al final del día. Esto por supuesto depende si usted está reteniendo o está perdiendo calcio según los problemas que pueda estar confrontado. El calcio, creo que varias veces lo he hablado en la gente que ha pasado conmigo, el calcio está más o menos casi 50% en una forma iónica, difusible, que es la única que tiene acción en realidad, y el resto está ligado ya sea a proteína, esencialmente la albúmina, alrededor del 40%, y una pequeña parte a otras proteínas plasmáticas que es también difusible, rápidamente accesible. Por lo tanto, solo tenemos nosotros alrededor de 60% del calcio que está actuando constantemente en el organismo. El otro es una reserva, si ustedes quieren, plasmática, pero que no está activa, no es fácilmente accesible. Eso significa que para poder nosotros estimar si una calcemia, cuando nosotros medimos el calcio total y no el calcio ionizado, está correcta, tenemos que ver si es que el paciente tiene o no una cantidad demasiado grande de proteínas o una cantidad demasiado chica de proteínas, lo que lleva a poder estimar correctamente esta fracción de aquí. Se puede medir también, pero es más difícil. Y la fórmula está acá. Esta es la fórmula de verdad. El calcio ligado a las proteínas depende de la albúmina, depende del pH y tiene una forma bastante complicada. Sí, es bastante complicado, hay que tener todo eso. Entonces, habitualmente lo que uno hace son correcciones un poquito menos extraordinarias, digamos, más útil, más fácil. Y uno corrige por cada gramo de albúmina perdida o cada gramo de albúmina ganada, a partir de 4 como valor de referencia, uno resta o suma, según que esté por arriba o abajo, la calcemia de 0,8 miligramos por decilitro, y usted puede decir que el calcio corregido, que correspondería a agregarle la diferencia que habría si esto, por ejemplo, está en 50%, usted le tiene que agregar esta parte para que ver si el calcio total está correcto o no. ¿De acuerdo? Creo que lo hemos visto. Si quieren, anota esa fórmula y la lleva para callar a la gente cuando está en los lugares clínicos. Le dice, no, si hay que corregirlo así. Usted. Bien. ¿Cómo ocurre? En el riñón, el calcio, como decíamos, prácticamente todo el calcio que está filtrado pasa por el glomérulo, y esencialmente casi la totalidad de la reabsorción de calcio se produce en el túbulo proximal. 70%, a veces un poquito más. Luego, parte del calcio se absorbe en la rama ascendente de la rama de Henle, y una parte menor, que es entre 8 y 10%, se absorbe en la parte distal, el túbulo distal y el túbulo conector. Ahora, siempre nosotros, cuando vemos las cosas así fisiológicas, tenemos tendencia a decir, yo dejo fuera toda esta cuestión de acá porque eso no representa nada y esto es lo que más representa.
sí, representa más, pero esa parte es, yo diría, automática, un poco como lo que ocurre con el sodio. Ahora el sodio tiene una implicancia en algunas cosas aquí, pero esta parte es automática. Evidente, si nosotros perdiésemos la capacidad de absorción ahí, usted vio las cantidades que se filtran de calcio, haría que es incompatible con la vida, por lo tanto no es posible en general, las patologías no tocan esto y la regulación por la PTH se hace en esta parte, solo en 10%, y eso es muy común en riñón. Muchas de las regulaciones son una parte menor, pero esa es suficiente como para alterar y hacer patología. Tampoco es poco esta de aquí no depende de la PTH, depende de gradientes de concentración eléctrica entre el lumen y la célula del túbulo y por supuesto el líquido extracelular del otro lado. Ahora, esta parte importante, por ejemplo los diuréticos de ASA, finalmente son calciúricos porque impiden que esta reabsorción se haga correctamente. Entonces, de alguna manera, esta que es bastante pasiva, en patología no siempre no tiene importancia. Por ejemplo, como le digo, los diuréticos pueden actuar allí. Y por supuesto, esta es la parte más a donde se regulan las cosas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se hace? Bueno, en realidad, el calcio se adhiere a un receptor. Ese receptor necesita digamos, la presencia de paratormonas para estar más presente en el borde, en el lumen del túbulo, entra al calcio al interior de la célula y ese calcio es tomado por una calmodulina que finalmente lo entrega en tres grandes, digamos, receptores o canales enzimáticos, en uno con una cotransportación negativa, si tú quieres, con respecto al sodio, o sea, sale calcio, entra sodio, y el mismo sodio es botado por la NK-ATPasa para generar ese gradiente capaz de concentración, capaz de hacer funcionar el transportador. Y existe también un transportador positivo, que es un canal que se abre y que bota calcio de manera independiente. Y esto es en el túbulo proximal. Esto necesita poca PTH. La PTH actúa poco aquí porque estos canales están en general constantemente presentes. No así en el túbulo distal, a donde el TRPV5 depende casi totalmente de la PTH para estar presente. El calcio viene a también fijarse aquí, es tomado por la carbohidrata y botado hacia el exterior de la célula casi instantáneamente. Ahora, a diferencia, si ustedes ven, entre el túbulo proximal y el túbulo distal, aquí ustedes ven que el calcio también, por nada más que ya un gradiente eléctrico, puede pasar a través del espacio paracelular, a donde gran cantidad de calcio puede ingresar y salir de la célula independientemente de los mecanismos que pudieran tener una cierta regulación. ¿Ok? Bien, ¿qué ocurre cuando hay un déficit alimenticio de calcio? Esta es una foto que integra un poco cómo funciona el sistema. Hay otras hormonas que están siendo descubiertas todos los días. Esta historia del calcio ha progresado mucho, pero esta es la forma clásica. Yo creo que con eso todavía uno puede quedarse bastante bien. ¿Qué pasa si yo absorbo poco calcio? La paratormona es secretada por la paratiroides, tiene un sensoring de calcio que le permite secretar la paratormona, va a aumentar. ¿Y ella qué va a hacer? La paratormona hace, primero que nada, va a ir a buscar calcio al hueso, y ese calcio al hueso directamente disponible va a aumentar ya la calcemia. Por otro lado, va a actuar en el riñón, va a aumentar la reabsorción de calcio por el riñón, lo que va a determinar también un aumento de la calcemia. Y no solamente eso, sino que además la paratormona, como vamos a ver,
aumenta la hidroxilación en 1-alfa de la vitamina D, la que va a su vez a aumentar la capacidad de absorción de calcio en el tubo digestivo. Entonces, es evidente que si usted pasa un tiempo prolongado comiendo mucho calcio, estos sistemas van a hacer que el hueso vaya a pagar la adición, si usted quiere, va a pagar la suma del problema y va a terminar habiendo un flujo de calcio constante hacia el líquido celular, extracelular a nivel del hueso. De todas maneras, porque aunque usted aumente con la vitamina D aquí, no va a poder tener mucho porque tiene falta de aporte. Pero eso no va a verse hipocalcemia hasta muy tarde dentro de la enfermedad. En cambio, si es un momento pequeño, no va a haber un bilan neto de pérdida ósea, por lo que estamos diciendo que va a aumentar el calcio en la entrada por el tubo digestivo. Esto ya lo conocen, ya lo habían visto, me parece, ¿no? Deberían haberlo visto. Bien, el fósforo, ¿cómo funciona? El fósforo también tiene una reserva en los huesos bastante importante. Es muy difícil que alguien esté carenciado en fósforo, nada más que porque no comió o no ingirió cosas con fósforo, porque el fósforo está muy presente en casi todos los alimentos. Como saben, los alimentos de origen animal más todavía, la leche, el huevo, las carnes, pero igual en otras, en vegetales también encuentran. Por lo tanto, es muy poco probable que la alimentación esté totalmente carenciada de fósforo. Más bien es gente que no puede alimentarse y que está en subalimentación crónica, más que porque usted pasó un tiempo comiendo poco. ¿Cuánto come? Alrededor de 1500 miligramos por día y bota, es un poquito mejor que el calcio en ese sentido, se absorbe mejor y bota más o menos 600 miligramos por día. Los sucos digestivos tienen poco fósforo, no es mucho lo que uno va perdiendo por la digestión misma, y absorbe más o menos 1100 miligramos por día. Los intercambios de fósforo con el hueso son más o menos de 200 miligramos por día, y finalmente en las orinas vamos a encontrar el equilibrio con 900 miligramos por día. Eso, evidente que el riñón puede perder mucho fósforo, pero también puede recuperarlo cuando está faltando fósforo. Por lo tanto, esto es en una persona que está en un equilibrio normal. Bien, ¿cómo se reabsorbe el fósforo? A ver, el fósforo tiene, yo diría, una absorción proximal y distal. En la absorción, habitualmente, lo que es más interesante, o sea, el fósforo entra a la célula, es transformado en ácido fosfórico y expulsado de una manera en el túbulo proximal que no tenemos todavía tan claro cómo. No se conoce también como la del calcio. Lo que sí es importante es que la absorción tubular proximal, que es a donde más se produce el fósforo, está reglamentada por la hormona paratiroidea, que inhibe los cotransportadores, que aquí ustedes ven, al fósforo. Eso significa que habitualmente uno de los efectos importantes de la paratormona, si bien nosotros siempre pensamos en calcio, es también la fosfaturia, o sea, tratar de deshacerse del fósforo en exceso. No es la única hormona que está implicada en eso, y existen otros factores como el FGF23, que es una proteína que se descubrió recientemente, no más de 10 años que está dando vuelta, que es un potente fosfatúrico que actúa yo diría en tándem con la PTH. Cuando la PTH, por ejemplo, no logra ser suficiente, muchas veces él es el que está haciendo el trabajo. Y por supuesto, la vitamina D tiende a retener el fósforo, de la misma manera que aumenta también la excreción, la reabsorción intestinal de fósforo con el calcio. Bien, también el fósforo, y no en pequeñas cantidades, se absorbe en el túbulo distal. Y ahí, en realidad, el fósforo es menos dependiente de la PTH
pero como les decíamos, tiene un efecto, pero como les decíamos, sobre todo la PTH trabaja en la parte a donde el fósforo es mucho más reabsorbido, por lo tanto es una hormona muy fosfatúrica. ¿Ok? Bien, el magnesio. El magnesio es diferente, es un poquito diferente, pero no tanto. La cantidad que hay, la reserva más grande de magnesio en el organismo sigue siendo el hueso. De la misma manera que el calcio, el fósforo, el magnesio está en el hueso. También hay mucho en los músculos. El magnesio está implicado en varias cosas, entre otras la contracción muscular, muchas enzimas que necesitan magnesio, por ejemplo algunas de la glicólisis, otras en los tejidos estimulables. Para producir energía usted necesita magnesio muchas veces, y habitualmente come más o menos 200 a 300 miligramos de magnesio. Este es el cuarto ion mineral más importante del organismo, más o menos. El magnesio fecal representa 125 a 150 miligramos, por lo tanto alrededor de un poquito menos de la mitad de lo que uno ingiere por día. Uno bota 30 miligramos y absorbe entre 75 y 150, que se distribuyen entre el líquido extracelular y el tejido óseo, con en las orinas más o menos un equilibrio de 75 y 150. Hay muchas cosas que pueden hacer que uno pueda aumentar la diuresis y que por consecuencia también aumente la excreción de magnesio en las orinas y llevar a hipomagnesemia. Y eso es lo que vamos a ver un poco en este curso. ¿Cómo se absorbe el magnesio en el riñón? Bueno, él, a diferencia de los dos otros iones, tiende a absorberse esencialmente en la ansa ascendente de Henle, y por eso van a ver que muchas veces son los diuréticos elementos más implicados en la alteración de la absorción del magnesio. En general se hace por una, sobre todo, diferencia de potencial existen transportadores, cotransportadores con el magnesio, que puede usar el calcio y el magnesio al mismo tiempo, pero sobre todo el drive es a nivel de paracelular, por una diferencia eléctrica entre el lumen y el líquido extracelular. Por lo tanto, todo lo que les altera eso va a llevar a una pérdida de magnesio, sobre todo los que llevan a alterar la absorción de NaCl y potasio a nivel de el túbulo proximal y distal. ¿Ok? Los diuréticos mucho. Por eso que la gente en un momento dado, como el magnesio está implicado también en la transmisión eléctrica entre las células en el corazón, los cardiólogos habían demostrado que había gente en los tratamientos con diuréticos crónicos que les faltaba magnesio, porque el pool intracelular de magnesio no es tan apreciable tampoco con lo que usted tiene como magnesio. Y ellos preconizaban dar magnesio a la gente que estaba con diurético y con insuficiencias cardíacas para no tener tantas arritmias. Ahora eso todavía está medio discutido, pero esa es la idea un poco. Bien, ¿cuáles son las hormonas implicadas en esto? Yo diría que la más vieja de todas, la más conocida, es la hormona paratiroidea, secretada por 4 pequeñas glándulas que están, esto es visto de atrás, que están detrás del tiroide. Hay 4 en principio, no siempre, hay otras a veces que están fuera del tiroide, o que puede faltar una, o hay una suplementaria. No es algo constante, pero la gran mayoría de la gente tiene 4 y están en posición superior, inferior y en ambos lóbulos del tiroide, en la parte posterior detrás de la cápsula. La hormona paratiroidea, como casi todas las hormonas, tiene una reserva secretoria disponible inmediatamente. Están en vesículas a donde está siendo preparada para ser largada cuando hay un estímulo necesario. Pero parte importante dentro de la secreción de paratormona pasa por la fabricación de nueva paratormona, estimulada por los estímulos hipocalcemiantes muchas veces, y que se demora un poco más en trabajar. Por lo tanto, usted tiene 2 pools, un pool
inmediatamente disponible y un pool que necesita la producción de hormonas a través de la replicación la síntesis de proteína y la fabricación misma de la PTH. Esa PTH se fabrica en un gran péptido que vamos a llamar pre-pro-PTH, que se trabaja en el Golgi para hacer PTH misma y finalmente se empaquetan los vesículos en los granulos de secreción y allí sigue siendo procesada. La PTH no es una hormona que diríamos finalizada cuando es secretada. Ahí hay fragmentos de PTH que se cortan entre el lado C terminal y el lado NH terminal, que muchas veces, si no tenemos cuidado, vamos a medirlos igual y vamos a decir que hay mucha PTH, pero en realidad los únicos que eran activos son los fragmentos del lado NH2 terminal. ¿Cómo nosotros vamos a responder a una situación a donde hay una alteración de la calcemia? Bueno, eso mucho tiempo quedó sin respuesta y hoy día sabemos que existe un receptor membranario capaz de reconocer muchas cosas, pero sobre todo, por lo menos en las células paratiroideas, reconoce el calcio. Pero también hay otro, el magnesio, como ven ustedes, hay algunos calciomiméticos que son interesantes porque se están usando cada día más en clínica, o sea que en el fondo estimulan este receptor igual que el calcio y permiten engañar de alguna manera la célula paratiroidea como si hubiera más calcio de la que hay. Y existen otras también, los aminoácidos, es bien difícil entender muchas veces cuando uno ve la biología misma de las cosas, entender qué significa que los aminoácidos estimulen ahí, porque a veces son cosas más bien farmacológicas que no tienen una actividad durante la vida de la gente realmente. Pero por lo que nosotros sabemos más hoy día, el calcio por lo menos, los calciomiméticos y el magnesio son los estimuladores más importantes. Los otros tienen menos fuerza, por lo tanto son menos significativos. Ahora es posible que en otros tejidos vamos a encontrar este mismo receptor respondiendo más a otras cosas, pero por el momento no es el caso. También existe en el riñón y en los túbulos renales. ¿Qué consecuencias tiene la estimulación de esto? En realidad, les paso la parte de los mensajeros segundos, porque usted sabe que allá adentro muchas veces hay inhibiciones, favorizaciones, y no siempre está tan claro eso. Pero esto termina, cuando usted estimula con calcio aquí, estimula haciendo que disminuyendo la producción de PTH. Existe una vía también en la cual la ausencia, digamos, esto inhibe no solo la producción, sino la secreción de PTH. Por lo tanto, la ausencia de estimulación va a ser un mensaje para que la célula paratiroidea secrete PTH. ¿De acuerdo? ¿Te han visto receptor y todo eso ya? ¿Sí? Los 7 elementos membranarios. Bueno, es una lata. ¿O no? ¿No es una lata? ¿Quiere que veamos eso? Sí. ¿Cómo se abre? ¿Qué tiene? Es una lata. Mejor no hacerlo. Ya. ¿Qué es lo que yo les decía? La PTH no es una hormona terminada. Es una hormona que en realidad incluso una vez secretada empieza a ser cortada. El hígado corta muy rápidamente la PTH y deja fragmentos en H2 terminales que tienen una media vida muy cortita. Es por eso que usted maneja el calcio de minuto en minuto. Y el mismo hígado produce PTH inactivas al cortar, que se acumulan a veces en el suelo y que quizás nosotros tenemos hoy día la impresión de que no sirven para nada, pero después que descubrimos el PTH-RP, van a saber después lo que es, nos damos cuenta que la parte NH terminal, perdón, en la parte COO terminal podría tener alguna actuación en otros tejidos. Entonces, nosotros vamos a empezar a cortar esto, evidentemente, de manera
a tener pequeños fragmentos de media vida corta, sobre todo ese es el interés de eso. Y eso hace que nosotros podamos, yo diría, minuto a minuto, estar cambiando la respuesta de la hormona paratiroidea en función de la calcemia. Si usted sube la calcemia experimentalmente, va a tener una frenación de la paratormona que usted puede medir casi inmediatamente. No es como otras hormonas que tienen que esperar minutos, horas para hacerlo. Al revés, eso nos complica la vida, porque nosotros cuando medimos la paratormona tenemos que saber cuál paratormona estamos midiendo. Y hoy día existe una manera de medir para saber si la paratormona está intacta, o sea, es la que fue secretada, es en H2 terminal o es una forma C terminal. La forma C terminal se acumula en insuficiencia renal, por ejemplo. Por lo tanto, no es una buena idea con respecto a lo que ha sido secretado. Y las NH2 terminal son de media vida muy corta. Entonces tampoco es una idea tan buena, aunque son activas, porque usted no sabe si eso se ha perdido ya porque usted las degradó. En cambio, la intacta le permite saber lo que está secretando la misma paratormona. Se dice PTHI, le ponen abajo. Bien, ¿cómo secreta la paratormona? La paratormona fue una de las primeras hormonas en la cual se elucidó la manera de secreción. Doctor, una lata esta cuestión aquí, ¿para qué me está poniendo esto si esto es una cuestión de endocrino? No, pero es interesante por otra cosa, el modelo es lo que es interesante. Mire, cuando uno hace subir el calcio en una persona, ¿qué es lo que hace? La célula paratiroidea saca menos, ¿no? Saca menos y baja la cantidad de PTH. Pero si ustedes ven aquí, en este modelo, yo puedo bajar el calcio bastante y va a llegar un momento en que yo no puedo sacar más PTH. O sea, tiene una capacidad límite en su producción. Y es lógico, después de eso tengo que producir más. Eso es lo que tenía disponible de alguna manera. Y si subo el calcio, lo voy bajando y se suprime, pero no totalmente. Siempre hay una cantidad que todavía sigue siendo secretada. ¿A qué corresponde esto? Corresponde a la secreción basal de todas las células, a la sumatoria de cada célula que tiene una secreción basal. Y eso es muy común en endocrinología. Usted, de todas maneras, aunque no haya estimulación, siempre va a tener un poquito de hormonas. Y esa depende, por supuesto, de la cantidad de células. O sea, cosa más interesante, es decir, si yo tengo una hiperplasia de una glándula, voy a tener esta cantidad basal que va a subir, porque la cantidad de células es mayor. ¿Qué pasa si esa hiperplasia llega a ser más de lo que se necesita en el punto de equilibrio? Voy a tener una hiperactividad hormonal. Y ese es uno de los mecanismos por los cuales las hiperplasias llegan a producir una forma de secreción exagerada sin que esté regulada. ¿Por qué? Porque eso es lo basal. ¿De acuerdo? Más aún, yo puedo determinar una fase dentro de la fase de secreción, una fase descendente, en la cual se acelera la progresión. Toda esta fase en el fondo va a descender, pero a donde mientras más va subiendo está acelerándose la disminución, en este caso, de la paratormona. Y una fase descendente, a donde se decelera la producción para terminar aquí en una producción nula. Entre esa fase descendente con aceleración y la fase descendente con deceleración, voy a tener un punto a donde se invirtió las aceleraciones. Y ese punto, que en matemática lo han estudiado mucho en este tipo de curvas, es lo que nosotros llamamos set point. Es a partir de ese momento en que usted empieza a pensar que falta o que sobra. ¿Ok? No en lo absoluto, en lo relativo. Y ese set point es súper importante, porque hay gente que tiene set point más alto, más bajo, eso cambia de un individuo a otro. Pero todos los individuos tienden a tener el mismo set point.
Pero hay cosas que cambian. Por ejemplo, los tumores, los adenomas, tienden a tener diferencia en los set points. ¿Qué pasa si esta curva se da vuelta hacia acá? Sigue respondiendo el tumor al mismo estímulo. Va a decaer su PTH cuando usted tiene un calcio que sube. Pero va a decaer por calcemias más altas. Por lo tanto, usted se va a equilibrar a un nivel más alto y va a tener una hipercalcemia. ¿De acuerdo? Y usted dirá, pero doctor, los tumores también crecen y muchas veces tienen una masa mayor. Por lo tanto, los hiperparatiroidismos, como muchos tumores en endocrino, tienden a tener un set point diferente y una basal diferente. O sea, tienen los dos mecanismos que están alterados. ¿Ok? Y cada uno de ellos juega un rol mayor cuando el adenoma chico será el set point, menor cuando el adenoma es grande y ahí será la basal. ¿Ok? Bien, ahí está, aquí le hace una curva en gente que tenía hiperplasia y usted ve que, por ejemplo, hay hiperplasias que se comportan bastante, no totalmente como lo que veíamos aquí. ¿Ok? Pero a veces no tienen para nada un set point describible. Por lo tanto, cuando hablamos de un adenoma paratiroideo y hablamos de una hiperplasia paratiroidea, claramente son fisiopatologías diferentes. Oiga, si no entienden algo, me dicen, ¿eh? ¿No? Pero todo esto está súper complicado. Bien, ¿qué hace la PTH a nivel del riñón? Usted va a tener un aumento de la reabsorción de calcio en el túbulo distal. ¿Recuerda que lo había dicho? Sobre todo en la última parte, que es pequeña, pero es ahí a donde ella más trabaja. Aumenta prácticamente todo lo necesario para reabsorber calcio. Todos los transportadores son activados por la PTH. Al contrario, va a ser un aumento de la excreción de fosfato por una inhibición de su reabsorción en ambos lados, sobre todo proximal. ¿Por qué? Porque secuestra los transportadores a fosfato en la vesícula por endocitosis. En el fondo lo que hace es que usted los tiene presentes, la PTH viene y hace que se internen, por lo tanto no están expresados a la superficie y el fósforo no puede venir a atravesarlo. Y aumenta, en tercer lugar, la actividad de hidroxilación en la hormona, porque la vitamina D no es una vitamina, es una hormona, que la torna activa. ¿De acuerdo? Y esa tiene efectos habitualmente en la absorción de calcio intestinal, pero a altas dosis también tiene un efecto directo en el hueso. A nivel del hueso, la PTH siempre fue un misterio. ¿Qué es lo que uno ve en el hueso? Bueno, siempre lo que vimos era que la PTH aumenta la reabsorción ósea. El problema es que los osteoclastos, que son los que hacen la reabsorción ósea, no tienen receptores a la PTH. Entonces, claro, siempre uno se sorprende. ¿Y quiénes son los que tienen receptores a la PTH? Bueno, son los osteoblastos. Lo que parecía lógico era que el osteoblasto va a conversar con el osteoclasto para decirle que hay que ponerse a funcionar. Y hasta hace no tanto tiempo no sabíamos cómo eso ocurría. Hoy día sabemos que la PTH transforma los precursores mesenquimatosos. Usted sabe que los precursores de las células óseas tienden a ser los mismos que de las líneas eritropoyéticas. Y las diferencia por la vía de la producción de osteoblastos que van a madurar hasta llegar a ser osteocistos cuando van a entornarse de matriz ósea, o incluso pueden quedar como células de reserva que secundariamente pueden de nuevo ser reclutadas. Dentro de esos osteoblastos nuevamente formados, hace que los osteoblastos y los antiguos también que están trabajando tengan el ligante del RAN más expresado en su superficie.
Y ese, porque el osteoclasto, también existe una maduración de los osteoclastos ligado a eso, empieza a trabajar porque tienen receptores RANK que se unen al ligand y los activan. Entonces, vía indirecta que la PTH hace que empiece una reabsorción ósea. Ahora, existe al final, en el fondo, la cosa se complica más porque como activa los osteoblastos, también la PTH en ciertas condiciones puede hacer que se fabrique hueso. En realidad hace que se fabrique hueso y hace que se destruya hueso. Y finalmente la reabsorción la gana y hay una pérdida neta de hueso cuando está constantemente estimulada. Ahora, estimulaciones menos, yo diría, intermitentes, en dosis que no son tan elevadas, tienden a favorecer la formación de hueso y por eso que van a ver que análogos de la PTH son usados en tratamiento de osteoporosis. Usted dice, pero ¿cómo es? Sí, vamos a ver toda esta tarde que la PTH les da una osteoporosis, pero eso sería en una situación bien particular, ¿de acuerdo? Entonces, también dentro de las hormonas que participan a esto, hace mucho tiempo sabíamos que habían tumores que producían hipercalcemia sin pasar por la secreción de paratormona. Algo que todo el mundo sabe. Hasta no hace mucho tiempo, yo diría unos 20 años, no se sabía el mecanismo. Y hoy día se sabe que se trata de otra hormona, que es el péptido relacionado con la PTH. ¿Por qué relacionado? No es igual, es más grande, tiene del lado C-terminal una serie de aminoácidos que no tiene nada que ver con la PTH, es bastante más largo. Pero la parte central se parece mucho a la parte NH2 terminal y es capaz de unirse con los receptores a la PTH y estimularlos de manera independiente. Es secretado por prácticamente, yo diría, casi todos los tejidos en algún momento de la vida. Pero no tenemos la impresión de que ese péptido viaje en el torrente sanguíneo para la acción habitual, aparte cuando son secretados por tumor. Y debería quizás tener una acción más bien paracrina. En todo caso, en el embarazo y ¿cómo se dice?, en el amamantamiento tiene una parte importante en ir a buscar calcio, a estimular la reabsorción ósea para poder entregarle calcio al niño, evidentemente vía la placenta o vía la mama. Imagínense, el niño tiene una cantidad de calcio inmensa y por eso que las mujeres que tienen muchos hijos tienen tendencia a tener más osteoporosis. Pero una osteoporosis que se recupera, si uno les da calcio. Y dentro mismo del feto es una hormona que está implicada en la regulación de la proliferación y la diferenciación. O sea, muchos tejidos los secretan en algún momento de la organogénesis para poder determinar cómo se va a hacer ese tejido y después son dejados de secretar. Por lo tanto, siempre nosotros supimos que era una hormona más bien embrionaria, ¿no? Pero ahora cada vez le estamos dando algunas otras importantes. Bien, en patología nosotros sobre todo nos vamos a preocupar de eso porque está implicado en hipercalcemias secundarias a tumores. ¿Conocían eso del PTH símil, no? ¿Sí le habían hablado? ¿No? Ya, y hace muy poco tiempo se descubrió otra hormona. A ver, hay una serie de patologías raras, no se jodan con eso porque son enfermedades muy poco frecuentes. Entre otras hay una situación a donde existe una osteomalacia. ¿Saben lo que es una osteomalacia? Es lo mismo que el raquitismo en la gente adulta. Le vamos a pegar una mirada. En el fondo, la formación de un hueso no mineralizado. Porque falta fósforo. ¿Y por qué faltaba fósforo? Hasta ahora no sabíamos bien. Existen situaciones genéticas donde falta fósforo. Pero aquí, sobre todo, era ligado a tumores. Entonces decíamos, el tumor debe estar secretando algo, y no era paratormona, que hace botar fósforo, porque esa gente en las orinas tenía mucho fósforo.
y hasta hace poco no sabíamos bien lo que hasta que se descubrió que es un péptido que habitualmente es secretado por los osteocistos. Usted sabe que siempre a mí me contaron, no sé si a usted, que el osteocisto era una célula que quedó ahí encerrada y no hacía ninguna cuestión. ¿No es cierto? Pero en realidad no es así. Hace harto. Y entre otras hace. Y esto de aquí, yo diría que es una hormona, porque la PTH, su primo, no es manejar el fósforo, es manejar el calcio. Y quien maneja el fósforo es el FGF23. Y en realidad tiene como efectos varios. Primero, bloquea la reabsorción de fósforo en el túbulo renal. Lo mismo que la PTH, muy parecida. Pero sobre todo, disminuye la producción de vitamina D activas, al revés de la PTH. Lo que va a llevar a tener que una menor absorción de calcio y una menor absorción secundaria de fósforo también en el tubo digestivo. Ahí no se entiende bien por qué la vitamina, pero la vitamina D aumenta la absorción de fósforo. Y de alguna manera todavía no le conocemos todo el ancho de esta hormona, está recién saliendo todo, la conocemos más bien en las implicaciones de algunas patologías raras. Esta hormona es bien interesante, está secretada con un péptido que para desactivarla se cliva en la mitad más o menos y usted la desactiva rápidamente. Hay patologías, por supuesto, que han demostrado que está genéticamente las enzimas que clivan esto están deficientes y por supuesto usted va a tener una forma prolongada de acción del péptido. O enzimas, por ejemplo, hay genes en la producción que están deficientes y sobre todo también esta hormona necesita un cofactor que se llama cloto, que se va a meter al lado del receptor de calcio en el riñón y es necesario también en los receptores de absorción de fosfato para que éste active esos receptores. O sea, en el fondo, sin cloto usted no va a puede tener todo lo que quiera de esto, no va a funcionar. Y hay patologías ligadas a la ausencia de cloto, por supuesto. Y hay patologías ligadas a la excreción exagerada. ¿Ok? Una forma de cohormona, en el fondo, como un cofactor que trabaja. Bien. ¡Qué horror! Dice esto. Atroz. ¿Cómo funciona todo esto entonces? Bien. ¿Qué pasa si usted secreta el FG? Los osteocitos empiezan a trabajar. ¿Cuándo lo van a hacer? Lo van a hacer habitualmente cuando en el tubo digestivo llega calcio con vitamina D y van a tener mucho fósforo. Usted va a secretar FG23 que va a llevar junto con el cloto a inhibir la producción de los canales a fosfato, a perder. O al revés, cuando el FG va hacia la hormona, hacia la célula paratiroidea, va a disminuir la expresión de la acción de la vitamina D ahí y de la acción sobre la PTH y va a tener tendencia a disminuir la PTH. ¿Ok? Al contrario, la baja de calcio va a llevar a la PTH, a todo lo que conocemos, a hacer que usted va a reabsorber más calcio, va a aumentar también la cantidad de vitamina D y finalmente a restablecer la calcemia. O sea, es una hormona que trabaja en tándem con la otra para mantener una la fosforemia y la otra la calcemia, que era lo que nos faltaba siempre. Nosotros siempre, a mí me habían dicho, yo creo que también se lo van a haber dicho por ahí, que el producto fosfocálcico estaba ligado y que uno va a ir para arriba y el otro para abajo, ¿se acuerdan? Bueno, en realidad sí están ligados, pero están ligados a través de dos
brazos hormonales, no están ligados como pensamos por la saturación y la precipitación. ¿Ok? Lo mismo. Ya, la vitamina D es otra hormona. No, está toda la tarde. ¿Cuánto aguantan? Hasta las 7. La vitamina D es otra hormona. Es una hormona que, contrariamente a lo que ocurre con otras hormonas, es sintetizada por la piel, ¿cierto? Y rearreglada por otros órganos. Y se sintetiza a través de un derivado del colesterol, el 7-dehidrocolesterol, que va a ser cribado y va a ser transformado en vitamina D por los rayos ultravioleta. Y eso es una parte importante, porque nosotros podríamos vivir sin vitamina D, por eso que no es una vitamina, solo y cuando estamos expuestos al sol, cosa que hacemos de menor medida. Ella va a ser hidroxilada en 25 por el hígado, y finalmente esa hidroxilación en 25 puede ser ya sea hidroxilada en 1, transformando la vitamina D en la vitamina D activa 1,25, o hidroxilada en 24, que en realidad no es activa, o muy poco activa. Una forma de derivar para usted tener menos actividad. El FG23 tiende a disminuir la 1 hidroxilación y aumentar la 24 hidroxilación. O sea, en el fondo se opone a la acción de la vitamina D. O sea, a la síntesis, perdón, de vitamina D. La vitamina D, aquí le ven un poco cómo la hacen. En realidad la vitamina D, tal que la conocemos nosotros, no es activa, pero la 25 lo es. Si uno ve en los receptores la vitamina D, la 25 actúa bastante bien. Y usted se dice, pero entonces, ¿por qué la hidroxilación en 1 es necesaria? Si la vitamina D en 25 también es activa en los receptores. Es porque la vitamina D va ligada a una proteína portadora que tiene gran afinidad por la vitamina D en el plasma. Entonces ocurre que si bien las cantidades de vitamina D son grandes, cuando uno las mide, lo que está disponible exactamente como vitamina D es poca para los receptores. ¿Por qué? Porque está todo casi ligada al vehículo que ella la pone. No así la 1,25. La afinidad del transportador de vitamina D es mucho mayor por la 25 que por la 1,25. Entonces la 1,25, si bien es igual de potente, siempre creíamos que era más potente, pero es igual de potente, pero mucho más está disponible. Por lo tanto, una hormona, acuérdense, no vale solo mirar cuán potente se liga a un receptor o cuánto aumenta la acción de ese receptor. También hay que ver la disponibilidad biológica. Aunque usted la mide alta, puede estar ligado o estar en un compartimiento que no está accesible al receptor y va a actuar menos. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que hace la vitamina D? Bueno, clásicamente, hoy día se le ha atribuido lleno de propiedades. Te agarran, bulgrean, como dicen, le va a salir hasta que es buena para evitar el cáncer, lleno de cuestiones. En realidad, sigamos con lo que está probado y arquiprobado. Sirve para aumentar esencialmente la absorción intestinal de calcio y lo hace vía, yo diría 2, probablemente 3 grandes transportadores. El TRPV6, que hace ingresar el calcio y que es tomado a cargo por la calvindina intracelular y expulsado de manera inmediata prácticamente hacia el líquido extracelular, lo que permite un influjo y un eflujo rápido del calcio en el enterocito. Y este de aquí es reclutado esencialmente por la vitamina D. Entonces usted aumenta gran cantidad de calcio que puede pasar a través. Existe también la posibilidad de hacer un pasado por el lado de ¿cómo se dice?
intercelular, pero ese de ahí no es regulado por la vitamina D. Por lo tanto, habitualmente siempre pasa calcio, ¿ok? Pero la vitamina D aumenta a través del pasaje intracelular del calcio. Bien, aquí les habla un poco de lo que hemos hablado de manera integrada, ¿no es cierto? La vitamina D hace aumentar el calcio, el ingreso de calcio a través del intestino. La PTH tiende a aumentar el ingreso al líquido extracelular a partir del hueso y recuperar más calcio a partir del riñón, lo que lleva a restablecer las caídas de calcio. Al contrario, cuando hay demasiado calcio, ocurre el contrario, el hueso es menos solicitado, la calciuria aumenta un poco y la vitamina D es menos preparada y esto se vuelve a equilibrar. Después, cuando vamos a hablar de hiperparatiroidismo, usted me dirá, pero doctor, la paratormona tiene tendencia a recuperar calcio en el riñón. Y una de las cosas importantes dentro de los diagnósticos de hiperparatiroidismo primario y de secundario también es la pérdida de calcio por las orinas. Sí. Ya, lo vamos a explicar de esta manera. La carga de calcio, ¿se acuerdan lo que yo les dije? La carga de calcio es recuperada en gran parte en el túbulo proximal y en el túbulo distal es la paratormona que trabaja. Pero si usted aumenta la calcemia, la carga de calcio que recibe esos dos segmentos es muy grande, es mucho mayor. Mismo si la paratormona está recuperando parte de esa carga, se le va a escapar. ¿Por qué? Porque la carga era mucho mayor. Entonces va a haber hipercalciuria, aunque usted está recuperando. ¿De acuerdo? Si no hubiera paratormona, usted tendría una hipercalciuria mucho mayor. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de las enfermedades. ¿Cómo quieren que hagamos esto? ¿Nos vamos hasta las 5 y de ahí hacer una pausa o quieren hacer una pausa ahora? ¿Ahora? Así se van. Ya casi vomitaron, ya, 5 minutos. O 10 minutos, no 5. No. ¿Está bien o no está bien esto? ¿Sí? ¿Complicado, dice usted? ¿Ah? Está durmiendo. Pero ven a ayudarme que ahora. Pero ahora es más tierra a tierra, ahora van a ver, pues, si lo otro era introducción.